Hola, qué alegría que estés aquí. Te invito a ver este video que será de gran ayuda para ti. Mujer que eres hija de Dios, recuerda que somos linaje real. Bien, metámonos de lleno en esto. Hay un dolor muy profundo y, para ser honestos, súper específico del que casi nadie habla. Para muchísimos creyentes es como una especie de duelo silencioso, ¿saben? Me refiero a la experiencia literalmente devastadora de ver cómo un líder espiritual en el que confiabas ciegamente, alguien a quien tenías allá arriba en un pedestal, de repente fracasa o comete una falta grave. En esta explicación del material vamos a desglosar una perspectiva fascinante que aborda este trauma. Y ojo, no desde el juicio o la condena para nada, sino usando una lente que combina la sabiduría teológica con la psicología moderna. Es decir, vamos a ver qué pasa exactamente en la mente humana cuando ese pedestal se rompe en 1000 pedazos. Y fíjense en esta frase, porque da justo en el clavo. Dice que no es el dolor de haber pecado, sino el dolor de haber creído en alguien y que esa persona te falle. Esta idea captura a la perfección el núcleo de todo este asunto. O sea, la crisis real no viene necesariamente de la falla personal en sí, sino de que toda tu visión del mundo se viene abajo. Cuando una figura de autoridad comete un error grave, la brújula interna de quienes lo siguen queda totalmente desorientada. Es vital aclarar algo aquí. El objetivo de este análisis no es señalar con el dedo a los líderes que han caído. Al contrario, se trata de darles herramientas a quienes están pasando por esta tremenda decepción para que puedan tomar esa fe, que a lo mejor estaba anclada en un ser humano imperfecto, y transferirla de vuelta a una fuente verdaderamente infalible. Pasando a la primera sección, exploraremos la caída de un ídolo, donde la teología se encuentra con la psicología. Y bueno, por entender realmente este fenómeno, el material nos propone un enfoque de doble lente. Por un lado, miramos la teología y por el otro, la psicología clínica. Al juntar ambas perspectivas, nos damos cuenta de algo clarísimo. Poner ojos humanos en un trono divino crea inevitablemente un cimiento súper frágil para las creencias de cualquier persona. Desde el lado teológico, nos topamos con el concepto de la idolatría espiritual. Históricamente, cuando pensamos en ídolos, casi siempre nos imaginamos estatuas antiguas de piedra, ¿verdad? Pero este texto nos señala que la idolatría moderna es muchísimo más sutil. Pasa en ese preciso instante en el que la palabra, la aprobación o incluso el simple consejo de un ser humano empieza a tener más peso que la misma verdad divina. Es un cambio de lealtad pero tan sutil que a veces ni lo notamos, y de repente nuestra fe depende por completo de qué tan bien se porte otra persona. Y esto ilustra de manera brillante lo que la ciencia moderna nos dice sobre cómo nos comportamos. El ficólogo Albert Bandura demostró con su famosísimo concepto del modelado que las personas aprendemos básicamente observando e imitando a quienes consideramos figuras de autoridad. Y oigan, esto es increíblemente útil para aprender cosas positivas, por supuesto, pero al mismo tiempo nos deja súper vulnerables, porque piénsenlo. Cuando esa figura de referencia pierde su camino, la estructura mental de quien la observa colapsa casi por inercia. El modelo a seguir literalmente desaparece del mapa. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se ve esto en el día a día? El texto nos da unas señales prácticas que son sumamente reveladoras. Por ejemplo, defender a capa y espada a un líder a pesar de que hay evidencia clarísima y pública de un error. O darse cuenta de que el nivel de fe sube hasta el cielo cuando el líder está presente, pero se cae a pedazos cuando no está. Otra bandera roja gigantesca es sentir que sinceramente es imposible entender un texto sagrado por cuenta propia sin que alguien más te lo mastique y te lo explique. Todo esto nos sirve como un recordatorio muy amable de que tener una relación dependiente a través de un tercero no es, ni de cerca, tener una relación directa con lo divino. Y así entramos a la segunda parte, la psicología detrás del pedestal y por qué buscamos mediadores. Aquí es fundamental que nos quitemos una idea de la cabeza. Buscar estas figuras no significa que alguien sea ingenuo o poco inteligente, para nada. Según el análisis, esta tendencia nace de necesidades psicológicas humanas que son muy reales, muy profundas y que casi siempre están insatisfechas. No es debilidad, es simplemente la naturaleza humana buscando sentirse a salvo. La primera causa fundamental que explora nuestra fuente es el hambre emocional. Muchísima gente crece cargando con la ausencia de una figura paterna o materna, lo que deja un vacío enorme, como una pieza que falta en el rompecabezas interno. Entonces, de pronto, aparece un líder carismático, alguien que ofrece validación, dirección, que parece que de verdad se preocupa. Y bueno, es de lo más natural que la mente humana intente usar a esta nueva figura para llenar ese tremendo vacío parental. Y justo aquí es donde el texto hace una conexión magistral entre la escritura y la psicología.
La famosa teoría del apego de John Bowlby nos explica que si nos faltaron figuras seguras cuando éramos niños, podemos desarrollar lo que él llama un apego ansioso. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que la persona va a andar por la vida buscando seguridad externa constantemente. Así que un líder con autoridad puede activar este patrón de apego en un segundo. El seguidor se aferra a él, pero no tanto por una convicción espiritual profunda, sino por una necesidad psicológica súper urgente de sentirse protegido. La segunda causa raíz de todo esto es fascinante. Es el miedo. Hay un temor genuino en muchísimas personas a equivocarse, a escuchar mal una supuesta guía divina si intentan hacerlo por su cuenta. Ante esa ansiedad de, uy, ¿y si tomo una mala decisión? La mente dice, ¿saben qué? Mejor subcontratemos esto. Y terminan delegando esa responsabilidad espiritual a un intermediario. Es básicamente un mecanismo de defensa. Se siente muchísimo más seguro dejar que sea otra persona quien interprete la verdad. La tercera causa va directo a la yugular de la cultura en ciertas comunidades. Hay entornos que, francamente, exaltan de forma tóxica la figura del líder. Lo ven como el ungido intocable, creando un ambiente donde se exige sumisión absoluta. Seguramente han escuchado frases que prohíben rotundamente cuestionar a la autoridad. Bueno, estas frases se usan como escudos para mantener a la gente bajo una estructura jerárquica súper rígida que, la mayoría de las veces, asfixia por completo el pensamiento crítico individual. Y la psicología tiene un término súper preciso para esto: dependencia inducida. Y ojo, no estamos hablando de protección espiritual, aunque muchas veces te lo vendan con ese empaque. Es un mecanismo deliberado de control. Un sistema, ya sea religioso, corporativo o familiar, programa a la gente para que sienta que sin la famosa cobertura o la aprobación de ese líder están en peligro o simplemente son incapaces de tomar buenas decisiones. Lo que nos lleva a nuestra tercera sección, reconstruyendo la brújula rota cuando el líder cae. Y miren, para navegar esta tormenta sin hundirse, hay que adoptar una postura bien analítica y con los pies superpuestos en la tierra, logrando separar de una vez por todas el mensaje del mensajero. Lo primerito que nos marca la psicología clínica aquí es validar ese dolor. Elizabeth Kubler-Ross, la famosa psiquiatra, estructuró las etapas del duelo que seguramente conocen. Bueno, el texto subraya que descubrir que un líder de confianza te falló desata un proceso de duelo psicológico 100% real. Pasas por la negación, la ira, la depresión, todo el paquete, y es una respuesta completamente natural. Reconocer este dolor es absolutamente obligatorio. ¿Por qué? Porque un trauma que no procesamos es un trauma que congela por completo nuestro avance emocional. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es el contraste radical que nos presenta. Para ayudar a procesar ese duelo, el análisis sugiere hacer una comparación súper lógica y, digamos, fría. Del lado izquierdo, tenemos la fragilidad obvia de cualquier intermediario humano. Te promete cosas, pero puede fallar, tiene puntos ciegos, tiene limitaciones e incluso puede abandonarte. Pero del lado derecho vemos las características de una fuente divina directa, perfecta, estable, que siempre cumple. Es un recordatorio mental potentísimo de que ninguna estructura humana, ninguna, fue diseñada para aguantar el inmenso peso de una adoración absoluta. Y así llegamos a la cuarta sección: los pasos para reclamar la fe y el camino a seguir. La buena noticia de todo esto es que recuperar tu autonomía espiritual no es solo una idea abstracta flotando en el aire. Es un proceso empoderador, estructurado y lleno de pasos accionables que, literalmente, te devuelve el control. La fuente nos resume este camino en 5 pasos súper metódicos. La idea no es dar un salto ciego al vacío así sin más, sino ir desarmando esa dependencia pieza por pieza para construir una conexión verdaderamente directa. Transferir la confianza de vuelta a la fuente original requiere paciencia y requiere método para asegurarnos de que esa nueva estructura mental que estamos creando sea a prueba de balas. Los primeros 2 pasos son los cimientos. Primero, usando conceptos de terapia cognitiva, hay que identificar las creencias centrales de dependencia, es decir, ser honestos y admitir internamente: ok, le puse demasiada carga a un ser humano. El segundo paso es la lectura independiente, unos 15 minutos al día a solas. La neurociencia nos dice algo loquísimo. Cuando siempre dependemos de que alguien más nos mastique y procese la información, nuestro cerebro sufre una especie de atrofia del pensamiento crítico. Leer por cuenta propia es como ir al gimnasio para ese músculo cognitivo, forzando a tu mente a procesar la verdad de primera mano.
Los pasos 3 y 4 integran dos conceptos psicológicos brillantes. Por un lado, está el superar la obediencia ciega, un fenómeno bastante peligroso que estudió Stanley Milgram. Esto se combate verificando activamente cualquier cosa que te enseñen. Y por el otro lado, aplicar lo que Carl Rogers llamaba influencia sin dependencia. Básicamente significa que es súper saludable y totalmente posible respetar a un mentor, aprender muchísimo de él, pero sin perder tu autonomía ni dejar que los límites se vuelvan borrosos. Desarrollar pensamiento crítico es una señal de que estás madurando, no de que te estás rebelando. El quinto y último paso se apoya directamente en la neurociencia de los hábitos. Hay un consenso increíble entre investigadores de que lo primerito que haces al abrir los ojos configura tu sistema nervioso para el resto del día. Entonces, el texto sugiere algo súper simple pero poderoso: poner una alarma en la mañana y dedicar esos primeros minutos única y exclusivamente a enfocar la mente en esa fuente divina directa. Hazlo antes de abrir las redes sociales, antes de escuchar a nadie, antes de buscar validación externa. Es como un reseteo diario para tu ancla personal. Y para cerrar llegamos a la conclusión, reclamando la fuente. Entonces, el punto crucial aquí es este: ver cómo se derrumba un pedestal, por más doloroso y devastador que sea el golpe inicial, en realidad esconde una oportunidad increíble. Es una invitación profunda, casi un llamado de atención transformador para hacer una auditoría de en qué o en quién no estamos apoyando la estabilidad de nuestra vida. La decepción, vista bajo esta luz, de repente se convierte en el catalizador exacto que necesitábamos para encontrar un ancla infinitamente más sólida y fiel. Para concluir este análisis, quiero dejarles esta pregunta sobre la mesa. Es una herramienta de diagnóstico interno sumamente poderosa. Si ese líder humano en el que tanto confían desapareciera hoy mismo, ¿dónde quedaría esa fe? Al detenernos a reflexionar en esto, nuestra mente no tiene más remedio que evaluar sus cimientos. Y justo al hacer ese ejercicio, abrimos de par en par la puerta para construir una estructura interior verdaderamente resiliente, conectada directamente y sin ningún tipo de intermediario a una verdad que simplemente no nos va a fallar. Muchas gracias por acompañarnos a explorar este tema. Gracias por ver este video, sé que ha sido una gran bendición para ti, por ello compártelo con alguien que lo necesite y te invito a ver el resto de las enseñanzas. Recuerda, somos Linaje Real. Nos vemos en una próxima ocasión.